Bueno, muy buenas tardes con todos. Espero que hayan tenido un excelente inicio de semana y que se esté desarrollando de la mejor manera. El día de hoy vamos a empezar con un nuevo capítulo. Es el capítulo orientado a acotación. Es un capítulo que lo vamos a efectuar bastante rápido. La verdad no tenemos que frenarnos mucho aquí. Es un tema muy puntual el que hay que tratarlo. Y como ya hemos visto en otros aspectos, las facilidades que brinda el AutoCAD en temas de acotación hace que se ahorren muchísimos minutos y horas de trabajo cuando nosotros desarrollamos nuestros planos, ya que el AutoCAD tiene precargados algunos de los parámetros que se necesita tener en cuenta al momento de acotar un documento. Y esto faculta que podamos hacer las cosas de una manera muy prolija y al mismo tiempo ahorrándonos mucho tiempo de trabajo. Antes de ir directamente a trabajar con un ejemplo práctico de la acotación, me gustaría que revisemos nuevamente y a una velocidad bastante ágil el tema de cómo se considera en los aspectos normados a la acotación. Recordemos estas normas generales que habíamos repasado en algún momento, que las cotas, ¿no es cierto?, de una pieza deben ir colocadas las estrictamente necesarias para su posible fabricación y verificación. Esto, muchachos, implica que yo no tengo que acotar absolutamente todo en una pieza o en un plano, ¿no es cierto? Sino tengo que acotar los elementos que me faciliten a mí o que me permitan a mí verificar qué es un objeto cualquiera, por ejemplo, y me pueda permitir deducir todo el resto de medidas, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo un grupo de cotas que ya me permitan establecer qué es el objeto, que me permitan saber cuánto mide y que me permitan deducir las restantes, ese documento está muy bien acotado. Y lógicamente estas medidas tienen que facilitar, así como la deducción de las medidas que a lo mejor no están apareciendo visibles, me tienen que facultar su fabricación. Es decir, si yo tuviera un instrumento de fabricación de la pieza o del plano que estoy elaborando, pues con las cotas que aparecen ahí tienen que ser suficientes para que yo pueda fabricar lo que sea que estoy diseñando. ¿Está bien? Luego dice, las distintas partes de una pieza se acotarán solo una vez en el dibujo y no deben duplicarse en otras vistas. Y termina esa frase diciendo, a menos que se crea estrictamente necesario. Bueno, la parte final que dice, a menos que se crea estrictamente necesario, no vamos a creer jamás que sea estrictamente necesario. Si hablamos de que las partes deben ir acotadas una sola vez, ya no habrán instancias en donde sea estrictamente necesario, ¿correcto? Con que la cota aparezca en alguna de las tantas vistas de un sistema de representación, eso será suficiente. ¿Está bien? No se deben duplicar. Si yo acoto, por ejemplo, la altura total en una vista de alzado, no duplicaré esa cota en el perfil. Si acoto el ancho total en una vista de alzado, no duplicaré esa cota en una vista de planta y así sucesivamente. ¿Está bien? Deben aparecer una sola vez. Luego nos dice, las cotas se colocan en la vista donde resulten más expresivas y sea más clara su direccionamiento, es decir, qué es lo que estamos acotando. Esto vamos a tratar de siempre obedecerlo así. Es decir, si es que yo tengo una vista de un sistema de representación donde las aristas que deseo acotar son visibles, ese será el lugar más prolijo para acotar. Ahora, puede darse que ante la no disposición de unas vistas auxiliares, ¿no es cierto?, yo necesite hacer uso de una arista oculta para acotar, está bien. Pero si esa misma arista oculta se la puede acotar en otra vista, siendo una arista visible, ahí es donde debería ir. Esto suena un poco como un juego de palabras, pero resulta muy práctico entenderlo, muy fácil entenderlo cuando ya se realiza un ejemplo práctico que nosotros lo vamos a hacer. Pero por lo pronto me interesa que se quede en sus mentes que yo siempre buscaré preferiblemente acotar todo lo que sea visible, todo lo que sean aristas visibles. Y eventualmente, ahí sí más bien, de ser estrictamente necesario, acotar los espacios, los perfiles, las aristas que también sean de carácter oculto. Y el ítem número 4 y 5, la verdad, son un poquito, yo no diría normas generales porque son evidentes, ¿no es cierto? La 4 nos dice las cotas de un dibujo se expresan todas en la misma unidad.
Sí, no hace falta recalar eso. Y más que nada, más bien recordar que las unidades en las cuales se trabaja un plano deben siempre estar especificadas en el cajetín, ¿no es cierto? En el membretito que nosotros tenemos para un formato normalizado. Ahí deben estar establecidas las unidades que se utilizan en una lámina. Y la 5 dice, en caso de posible confusión, el símbolo de la unidad predominante puede ser especificado en una cota. No, no lo tomemos así. La unidad va en el cajetín. Ahora, ¿qué puede pasar? A veces o puede darse que nosotros en algún momento tengamos que acotar un ensamble. Un ensamble, entiéndase, varias piezas formando un sistema mecánico o cosas similares, ¿no es cierto? Y puede darse que a pesar de que, por ejemplo, ese plano esté desarrollado en centímetros, por ahí puede aparecer, pensemos en un chavetero o un conjunto de pernos y de tuercas o de arandelas cuyas dimensiones estén asignadas al sistema inglés, ¿no es cierto? Por lo tanto, pernos con distancias en pulgadas, con diámetros en pulgadas, con pasos en roscas de sistemas diferentes al sistema internacional. Ahí sí podríamos generarnos una cota tipo, eh, a ver, a estas normalmente se les define como referencias, ¿no es cierto? Estas sí deberán establecer la unidad que están utilizando, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos que, fuera del cajetín, establecer qué tipo de unidades se utiliza para esos elementos puntuales, ¿no es cierto? Por ejemplo, si hablamos del caso de un perno que se repite en un ensamble, bueno, el perno es un perno de, yo qué sé, una longitud de 1,5 pulgadas con un paso de tanto por tanto, ¿no es cierto? Entonces, ahí sí tendríamos que utilizar la otra unidad de medida, pero para establecer qué tipo de pieza se trata, ¿no es cierto? Pero de ahí a que en cada cota aparezca la unidad o que en algunita pongamos la unidad, de repente el intérprete se confunde. No, eso no es así. ¿Está bien? Entonces, eso en líneas generales. Ahora vamos a ver si lo aplicamos, porque aquí hay otras normativas que tenemos que tener en cuenta, pero que es mejor ya irlas nombrando a medida que trabajamos de manera práctica. Entonces, les comparto acá una pantallita de AutoCAD donde yo tengo elaborado este sistema de representación americano de esta pieza. Eh, y lo que vamos a hacer es acotar. ¿Está bien? Vamos a acotar esta piecita de aquí. Entonces, para nosotros acotar, nos tenemos que fijar en nuestras barras de herramientas. Tenemos las barras de graficación o barra de dibujo o herramientas de dibujo, las herramientas de modificación o operaciones booleanas. Y tenemos acá las herramientas de anotación. En algún momento ya utilizamos herramientas de texto, ¿no es cierto? Y ahora vamos a utilizar herramientas de acotación. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hay que hacer una primera selección de parámetros para acotar. Si yo le doy clic a esta viñetita que dice anotación, se me despliegan estos menús de aquí. Y el segundo pertenece a los estilos de cota. El AutoCAD precarga, por así decirlo, dos estilos de acotación, uno anotativo y uno que va de la mano de una norma internacional ISO 25. Esa de ahí es la que deberíamos utilizar. Pero, aparte de utilizar esta norma ISO 25, la podríamos personalizar en ciertos parámetros que son totalmente personalizables, lógicamente. Nosotros, a ver, nuevamente, anotación, estilos de cota y luego damos un clic en administrar estilos de cota. Entonces entramos a esta primera ventana donde nos muestra el administrador de los estilos de cota. Acá tenemos una vista preliminar de cómo están elaborado el estilo de cota. Nosotros podemos definir un nuevo estilo de acotación partiendo de la norma ISO o podemos modificar la misma manteniendo los parámetros de esta norma internacional. Entonces, vamos a darle un clic en modificar y entramos a esta ventana que dice modificar estilo de cota ISO 25. Bueno,
Vamos desde el inicio. En la viñetita de líneas, lo que podríamos hacer es personalizar el color de las líneas, ¿no es cierto? Entonces vamos a, por ejemplo, a darle aquí un color verde, ¿no es cierto? Me parece que en la figura ya tengo verdes, así que utilicemos un color eh, celeste, ¿no es cierto? Puede ser este color 130. Aceptamos, ¿no es cierto? Ojo como en esta ventanita de previsualización vamos viendo las modificaciones que nosotros mismos vamos elaborando. El tipo de línea para la cota, recuerden, era línea continua y los grosores es un grosor mínimo, ¿no es cierto? Nosotros hemos puesto un grosor de 0,09 milímetros. Me parece que en el documento nos hablaba de un grosor de 0,1 a 0,2, ¿no es cierto? Bueno, nosotros podríamos utilizar, para estar dentro de ese rango, pongamos 0,13 milímetros, ¿está bien? El intervalo de la línea base, eso podríamos mantenerlo, es parte de la normativa. Ojo, cada parámetro que vemos aquí, siempre el AutoCAD nos va a devolver una explicación. Por ejemplo, el intervalo de la línea base dice que determine el espacio entre las líneas de una cota de la línea base, y se determina el espacio entre las líneas de una cota y de la línea base de donde se obtiene la cota, ¿no es cierto? Ese es el intervalo. Entonces, bueno, esto lo vamos a dejar predefinido, ¿no es cierto? Porque es parte de la normativa. Las líneas de referencia de cota, bueno, lo normal sería que tengan el mismo color de la línea de cota. El color era el 130. Aceptar. Entonces ya tenemos también las líneas de referencia con el mismo color. El tipo de línea de las líneas de referencia, lógicamente, también tienen que ser continuas y también vamos a darles el mismo grosor de 0,13. ¿Está bien? Ampliar las líneas de cota, no las vamos a ampliar. Tampoco vamos a cambiar el desfase desde el origen, ¿no es cierto? Bueno, símbolos y flechas. Están este rato establecidas con flechas cerradas rellenas. Hagamos una ligera modificación ahí. Vamos a poner cerradas en blanco. ¿Está bien? Tanto a la primera como a la segunda línea y a las directrices, ¿no es cierto? Para generar información en el documento, también les dejaremos con flechas cerradas en blanco. Estos son parámetros que sí podríamos cambiar sin afectar en sí la esencia de la norma. El tamaño de la flecha, bueno, esto tendremos que nosotros ir graduando en base a las dimensiones de nuestro documento, porque si tenemos un objeto con dimensiones muy grandes y el tamaño de la flecha es muy chiquitito, se podría prestar para malas interpretaciones. Yo considero que por las medidas en las cuales fue diseñado este trabajito que he preelaborado, a lo mejor una flecha de 3,5 pueda ser idónea, ¿no es cierto? Marcas de centro. Dice, no crea ninguna marca ni línea de centro. Esto de valor se almacena como cero en la variable del sistema DIMSEN. Bueno, aquí vamos a dejar como marca y vamos a dejar como 2,5, ¿no es cierto? Igual el tamaño del corte, vamos a dejarlo como 375. Y estos elementos de acá vamos a respetar los que vienen predefinidos por la norma. El texto. Bueno, el texto que se refiere en realidad a los números que van a ir implícitos en la cota, también es totalmente modificable. Podemos cambiar la fuente que vamos a utilizar. Por ejemplo, a ver, veamos esta fuente Kalinga. Vamos a dejar esta Kalinga, está muy legible, que es una de las normativas en cuanto a rotulación, ¿no es cierto? Que todo lo que sea información de números, de letras, sea legible. La altura del texto está puesta en 5. Pienso que es un tamaño bueno para el tipo de dimensiones que tenemos. En caso que se vean números muy chiquititos o muy grandes, tendremos que regresar acá para calibrar esto. No hay predefinido un valor, ¿no es cierto? Lo importante es cuidar esto de que en rotulación el texto sea legible, ¿no es cierto? Mientras haya legibilidad, tanto en la forma de la letra como en el tamaño, estamos bien. Y vamos a aplicar estos cambios y a cerrar, ¿no es cierto? El color del texto, bueno, igual, debería ir de la mano del color de las cotas para saber que todos son un mismo elemento. Recordemos el color del 130, que estamos nosotros ubicando por acá. No vamos a dejar un color de relleno. Y la ubicación, le voy a
dejar tal cual está, es decir, que la ubicación vertical esté centrada en la cota y la ubicación horizontal que también esté centrada en la cota, ¿no es cierto? Y lógicamente a la dirección de vista de izquierda a derecha, caso contrario tuviéramos invertidos los números. La alineación, vamos a dejar el estándar ISO, ¿no es cierto? Los ajustes, vamos a dejarles tal cual, ¿no es cierto? No vamos a hacer aquí ningún tipo de cambio. Y en unidades, vamos a verificar siempre que tengamos unidades decimales, que son con las que normalmente estamos trabajando. La precisión, recuerden que desde un inicio hemos calibrado nuestros documentos para tener 2 cifras decimales significativas. El separador decimal va a ser la coma. Y atentos a este de aquí que dice factor de escala. Eso les voy a indicar luego cómo podemos trabajar. El tema de unidades alternativas y tolerancias vamos a dejarlo tal cual porque el tipo de dificultad de objetos que hemos estado diseñando no va a requerir que tengamos ni unidades alternativas ni que tampoco tengamos que dejar especificadas tolerancias dimensionales. Una vez que hemos hecho toda esta configuración, damos a aceptar y está listo el estilo ISO 25 con nuestras modificaciones de personalización. Cerramos esto y estamos listos para acotar. Podríamos acceder a la acotación desde aquí, desde este pequeño grupo de herramientas de acotación, o también podemos venir a este menú denominado anotar para también generar la acotación, ¿no es cierto? Cualquiera de los dos. Normalmente como la mayoría de cosas las tenemos aquí, podríamos solamente acceder desde aquí. Entonces, vamos por nuestra vista de alzado. Algo que deben considerar siempre para acotar. No debemos jamás hacer que las cotas queden dentro de la figura. ¿Está bien? Las cotas deben siempre salir desde los bordes, desde la periferia de la figura, salir, quedar por fuera de la misma. Las únicas cotas que quedan por dentro por la necesidad que se tiene son las cotas de radios, las cotas de diámetros y las cotas de ángulos. Pero las cotas lineales no deben invadir el gráfico. Aquí vamos a utilizar primero cotas lineales. Entonces, por ejemplo, en esta vista de alzado, considero importante acotar esta primera altura, ¿no es cierto? Voy a sacar esta primera altura de aquí, ¿no es cierto? Yo puedo, ojo, voy a repetir este proceso, puedo establecer un distanciamiento desde donde saco, ¿no es cierto? Aquí, fíjense que me dice designe ubicación de la línea de cota, ¿no es cierto? O me dice si es que quiero agregar texto, si es que quiero agregar un ángulo, si es que quiero hacer que la cota sea horizontal, vertical o girar, ¿no es cierto? Pero básicamente aquí puedo establecer una coordenada, si es que quisiera, una distancia fija de todas las cotas, ¿no es cierto? Bueno, ahorita vamos a trabajar simplemente así, vamos a tratar de dejarle siempre a una misma distancia, ¿no es cierto? Entonces, lista, sacado esta cota de aquí, pienso que también podríamos aprovechar esta vista de alzado para sacar esta cota de acá. Recuerden, no invado nunca el gráfico, ¿no es cierto? Solamente exterior. ¿Qué más? A ver, en esta vista principal, en esta vista de alzado, va a ser mucho más legible acotar estos diámetros y estos radios. Entonces, acá mismo, en esta herramientita de acotación, busco el tipo de cota que necesito hacer. En este caso, necesito acotar el radio de estas semicircunferencias. Entonces, coloco la opción de acotar radio y me asiento sobre el radio que deseo acotar. Entonces tengo aquí este, ¿no es cierto? Vamos a tener aquí un radio de 20 y ahora quiero acotar ese diámetro, ¿no es cierto? De sus agujeros. Entonces, lo mismo, escojo la opción acotar diámetro y designo el diámetro que quiero acotar. Entonces, puede ser este de aquí, ¿no es cierto? Han sido un diámetro 18. Y básicamente ahí voy a dejar la acotación de mi vista de alzado. En esta vista de alzado no quiero acotar absolutamente nada más. Luego, vamos a ver esta vista de perfil. Ojo, en esta vista de perfil
para yo no invadir el gráfico, ¿no es cierto? Voy a hacer uso de esta arista oculta para acotar la altura que existe entre los centros de los agujeros y esta parte lineal de aquí. Mi consideración es que si yo hago la cota así, ¿no es cierto? Por ejemplo, así, voy a invadir el gráfico, ¿no es cierto? Que si es que yo la hago hacia acá, de alguna manera la línea de cota se mezcla con la línea principal y tampoco es lo más idóneo, ¿no es cierto? Entonces, veo estrictamente necesario, quizás esa frase es un poco medio eh, no sé, podría resultar muy trivial, pero considero mejor hacerlo acá, ¿no es cierto? Entonces, voy a hacer uso de esta línea de centro y de esta arista oculta para designar esa altura, ¿correcto? Y listo. Aquí, en esta vista de perfil también, voy a acotar el espesor de esta parte de la pieza y voy a aprovechar para designar el espesor de esta parte de la pieza también, que resultan ser el mismo, ¿no es cierto? Y adicionalmente puedo acotar esta pequeña altura de aquí, ¿no es cierto? Desde aquí hasta acá. Ojo con lo que me sale ahí. Yo no quiero acotar esa distancia, yo quiero acotar la altura. Entonces, tengo que pedirle al AutoCAD que asuma que la cota que quiero es una cota vertical. Por lo tanto, ingreso la letra B, doy un Enter y automáticamente ya se ha cambiado, ¿no es cierto? Entonces, coloco la cota I de 6. Aprovecho también aquí mismo para acotar estas profundidades de aquí, ¿no es cierto? Entonces, de aquí a acá, ustedes recordarán esto, si es que hay un mismo lugar de cota, hago una cota en paralelo, guardando las distancias para que puedan entrar ambas, ¿no es cierto? Y esta por acá. Muy bien, ahora vamos por el otro lado. Aquí recuerden, ya teníamos acotada esta altura, no tenemos que repetir las cotas. Aquí podríamos generarnos unas cotas alineadas. ¿Qué son las cotas alineadas? Cotas que se alinean al direccionamiento que tiene una arista, ¿no es cierto? En este caso, esta superficie inclinada es mejor acotarla con una cota lineal. Entonces, vamos a acotar de aquí a acá, ¿no es cierto? Podríamos hacerlo así, de aquí hasta acá, hasta el centro, y luego acotar, a ver, yo considero que podríamos acotar aquí este espesor. ¿Está bien? Podríamos acotar este espesor. Listo. Y ahora vamos con nuestra vista de planta. En mi vista de planta, ¿no es cierto? Voy a aprovechar para acotar el ancho total, ¿no es cierto? Y el largo total, la profundidad total, ¿no es cierto? Listo, ya tengo acotadas esas dos. Aquí hay algunos radios que tengo que acotar. Este de aquí, por ejemplo. Y puedo también acotar estos de acá. Entonces, a ver. Voy a acotar. Veamos. Aunque no, ya están acotados acá, fíjense. Ya están acotados esta medida de aquí, ¿no es cierto? Este radio y este de acá se pueden apreciar acá como diámetros 36 y 24, por lo tanto ya puedo deducir el espesor de este nervio de aquí, ya tengo la altura, entonces básicamente sería eso. No tendría que acotar absolutamente nada más, solo faltaba este radio de acá. ¿Qué más? Aquí me está faltando algo, que es la inclinación de esto de acá. Por lo tanto, yo puedo hacer uso de una cota angular. Entonces voy a designar primer miembro y
el segundo miembro de este ángulo, ¿no es cierto? Los ángulos no hay problema que invadan el área gráfica, aunque yo lo podría sacar, ¿no es cierto? Para un poco no confundir a quien vaya a interpretar este plano con ese agujero pasante que tenemos ahí. Puedo llevarla hacia acá o puedo llevarla hacia el lado opuesto. Yo tengo que ver dónde me resulta más legible y mejor presentable, ¿no es cierto? Capaz ahí pudiera ser. Ahí, ¿no es cierto? Entonces fíjense, ahí puedo ver con las líneas de cota cuál es el ángulo que tengo por ahí. Les pregunto, ¿consideran ustedes que está faltando alguna cota? ¿Qué opinan? Profe, tal vez esa línea que está abajo, o sea que creo que es el plano de alzado, la que está ¿Ya? debajo del círculo. Tiene toda la razón. Esa no está especificada todavía. Muy bien, Rafael. Entonces, a ver, aprovechemos aquí, hagamos que nuestra cota del ancho total baje un poquito más. A ver, por acá, para poder acotar este espesor de aquí, ¿no es cierto? Muy buena apreciación de Rafael. Listo. ¿Consideran algo más que pueda estar acotado? Profe, tal vez la distancia que ahí, o sea, más arriba, puede decir más arriba. La distancia que está más arriba. Sí, o sea, no sé cómo explicar. A ver, aquí hay algo que, eh, tal cual como está, vamos a pensar que esto es todo lo que tenemos, ¿no es cierto? Y aquí hay información que me podría resultar un poco confusa. A ver, yo tengo acá la profundidad total, ¿no es cierto? Y tengo acá este ancho, por lo tanto, puedo tranquilamente deducir esto, es decir, esto de aquí hasta acá, por eso es que no lo he colocado. Y conociendo esta arista y conociendo esta dimensión de 70, esta de 10, podría calcular el diámetro de este agujero pasante. Pero me va a resultar un poquito complejo, ¿no es cierto? Entonces, mejor voy a esquivar esta cota de aquí, por poner un apelativo, esquivar, ¿no es cierto? Le voy a quitar esta de aquí y voy más bien a hacer una acotación en serie. ¿Está bien? Voy a hacer una acotación en serie de todos esos elementos, con eso no hay confusión. Bueno, ¿cómo hago una acotación en serie? Para hacer acotaciones en serie sí necesito venir a mi menú propiamente de anotación y tengo que elaborar una primera cota directriz para que el AutoCAD sepa dónde se van a generar estas cotas en serie. Entonces, por ejemplo, voy a coger una cota alineada desde este punto hasta este punto. ¿Está bien? Y ahora sí le voy a pedir al AutoCAD que continúe con cotas en serie. Entonces, habiendo hecho esta última cota, yo vengo acá, doy clic en continuar y automáticamente ya me sale la opción en la siguiente. Entonces, la siguiente, ya no me voy a ir hasta el centro, sino más bien directamente voy a irme hacia otro punto y voy a continuar de una vez hacia el extremo. ¿Está bien? Y listo. Voy a dejar esta acotación en serie. Una vez que finalizo, aplasto Escape y estamos listos con eso. Entonces, ahora sí, ya no voy a tener dudas. Tengo el ángulo de 45 y tengo las tres medidas, ¿no es cierto? La distancia desde el borde hasta donde inicia el agujero, ¿no es cierto? Luego tengo la distancia del agujero como tal, ¿no es cierto? Ha tenido un diámetro de 46 y tengo una pared de 10 milímetros hacia acá, ¿no es cierto? Entonces, listo. Con eso estoy satisfecho con cómo se ven mis cotas, ¿no es cierto?
Creo que ahora sí, no me falta absolutamente nada. Esta altura de aquí, este nervio, es la misma altura de acá. Tengo esta semi altura de aquí a acá, ¿no es cierto? Y la altura total ya la puedo deducir con estas medidas de acá, con este ángulo y con esta altura de aquí, ¿no es cierto? Es decir, estas se pueden ya deducir con estos valores que yo tengo. La distancia entre centros también la puedo deducir, entre centros de estos dos agujeros pasantes, porque conozco la separación de estos dos miembros, conozco el radio, ¿no es cierto? Y conozco el diámetro. Y aparte conozco el ancho total, incluso hasta podría decir que no tengo que poner este ancho total aquí. Porque si aquí voy sumando, puedo llegar a esa conclusión, ¿no es cierto? A ver, aquí tengo radio 20, ¿no es cierto? Entonces diámetro va a ser 40 más 40 acá, sería 80 y más 40, 120, ¿no es cierto? Entonces, bueno, dejémosle asumiendo que podría haber una mala interpretación de que la pieza, si yo trazo una línea del centro aquí, no es simétrica, ¿no es cierto? Se ve a leguas que sí lo es, pero preferible que quede la cota del ancho total para que no exista confusión. Creo que estamos con absolutamente todo. ¿Están de acuerdo? ¿Qué opina usted, Brian? Yo creo que sí está claro, profe. Listo. Una cosa más, también podemos hacer, a ver, tenemos cotas continuas y también podemos tener cotas con una misma línea base. Por ejemplo, centrémonos en esta parte de acá. Vamos a borrar estas cotas de aquí para que compartan una misma línea base. Entonces, asimismo, yo le necesito al AutoCAD colocar la primera cota para que interprete cuál va a ser esa cota de línea base. Entonces, voy a acotar de aquí para acá, ¿no es cierto? Y ahí le voy a decir que voy a hacer uso de una cota de línea base. Entonces, fíjense cómo hace uso de la misma línea de la primera cota, pero a ver, en este caso, hagámosle esto un poquito más corta, porque esta va a ser la que usemos primero, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente, de aquí hasta acá, dejémosle hasta ahí nomás, y ahí sí digamos que vamos a hacer una cota de línea base hasta acá, ¿no es cierto? Y aquí podemos modificar esto un poquito para que no queden los números muy pegados. Quizás un espacio intermedio no me lo permite hacer. Prácticamente se monta la una sobre la otra. Entonces dejemos ahí. Listo. Entonces fíjense, esta misma línea de referencia es una línea base para las dos cotas, ¿no es cierto? Eso puede resultar útil en algunos tipos de piezas donde se tengan varias alturas que parten de una misma superficie, ¿no es cierto? Entonces antes teníamos la altura de este nervio, si es que hubiésemos hecho una cota en paralelo, y ahora tenemos esta altura y la altura total desde esta base hasta donde está este nervio, ¿no es cierto? A la larga, la información es la misma. Bueno, tenemos entonces acotado todo el documento. Les quiero mostrar algo. Yo, si activo la rejilla de este documento que estoy trabajando de AutoCAD, ¿no es cierto? Si vengo hacia acá abajo y activo la rejilla, yo he elaborado esta pieza en un formato correspondiente al formato A3. Incluso ustedes alcanzan a ver cómo está delimitado ahí el formato y mi pieza resultó ser mucho más grande. Yo no necesito borrar todo y empezar de nuevo o a lo mejor hacer una copia de todas las entidades y pegarlos en un formato distinto. Simplemente digo, bueno, voy a hacer una escala de reducción. ¿Está bien? Y de esa manera voy a lograr que todo esto encaje en mi formato A3. Entonces, recuerden ustedes, vamos a nuestras operaciones de modificación, damos clic en escala,
Selecciono todos los elementos que quiero reducir de escala. En este caso es el gráfico íntegro, ¿no es cierto? Doy Enter. Me pide un punto base para realizar la escala. Bueno, puedo escoger este de aquí. Y si quiero reducir a la mitad, mi factor de escala tiene que ser de, bueno, la escala sería 1 a 2, ¿no es cierto? Por lo tanto, el factor de escala es 0.5. Enter. Y listo. Casi que hasta ya me quedo centrado, ¿no es cierto? Pero fíjense en las cotas. Las cotas también se redujeron a la mitad. Eso no puede estar bien, ¿no es cierto? Porque mi gráfico originalmente no tenía 60 de ancho, no tenía una profundidad de 105, sino tenía un ancho de 120, una profundidad de 210, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a regresar acá a la viñetita de anotación, vamos a ir a los estilos de acotación, vamos a administrar el estilo de cota y vamos a ir a modificar otra vez. Y se acuerdan, yo les decía, vamos a ver cómo podemos utilizar este factor de escala. Bueno, como nosotros redujimos a la mitad nuestro gráfico y también nuestras cotas se redujeron a la mitad, nosotros tenemos que hacer que nuestras cotas muestren el valor real. Por lo tanto, las cotas tienen que sufrir un factor de escala del doble de lo que me están marcando ahorita. Por lo tanto, aquí sería lo inverso, ¿no es cierto? Yo reduje el tamaño de mi gráfico a la mitad, pero mis cotas tienen que en cambio mostrarme el doble de lo que están marcando ahorita. Entonces el factor de escala va a ser 2. ¿Está bien? Pongo aceptar, pongo cerrar y listo. Fíjense que ahora ya recuperé las medidas reales de mi figurita, ¿no es cierto? Yo puedo tranquilamente, bueno, aquí yo no dispongo de un cajetín, pero yo puedo poner en mi cajetín que mi gráfico está elaborado en escala 1 a 2, pero mis cotas siguen reflejando las medidas reales de mi objeto. Otra cosa más, con la reducción de todo esto, mis numeritos, mis flechas quizás no tanto, pero mis numeritos sí quedaron un poco grandes. De hecho, fíjense cómo aquí en ese ángulo que antes marqué, que me quedaba muy bien, ahorita ya es casi inentendible de dónde a dónde va la cota, ¿no es cierto? Así que eso también puedo perfeccionar. Nuevamente, anotación, estilo de cota, administrar estilo, modificar estilo, texto y me voy a venir a la edición del estilo de texto. Antes estaba la altura del texto en 5, voy a dejarle en, veamos qué pasa si le dejamos en 3. Aplico, cierro, acepto y cierro. Me parece que está bastante bien, ¿no es cierto? Todavía me quedan un poco grandes, diría yo, pero mejoró bastante. Bajémosle un poquito más a ver si es que logro algo cercano a lo que tenía antes. Estilo, administrador, modificador y el estilo de texto bajémosle a 2.5, es decir, bajemos la altura 0.5 más. Y yo creo que ahí sí, bueno, esta cota de 45 es la única que todavía no queda bonita, ¿no es cierto? Acá también, de alguna manera, me han quedado muy amontonado. Podría ser que logre algo mejor si es que cambio también las medidas de mis líneas, ¿no es cierto? A ver, símbolos y flechas, el tamaño está en 3.5. Bajémosles a 2. ¿Está bien? A una altura de 2 y veamos qué pasa. Ahí sí. Y acá también ya recuperé esa cota más legible. Y en la integridad de mi gráfico, ¿no es cierto? Yo creo que está todavía legible todas las cotas y todos los números, ¿no es cierto? Ustedes entenderán que el tamaño que yo dispongo de la pantalla no será incluso menos de la mitad de lo que en realidad mida una lámina A3. Por lo tanto, si yo ploteo este documento en un formato A3, pienso que voy a tener muy buena legibilidad
y va a ser muy bueno para la reproducción de este plano el utilizar esas medidas de líneas y esas medidas en cuanto al texto. ¿Alguna consulta, muchachos? ¿Alguna duda? Para finalizar, recuerdan que habíamos dicho que si es que hay algún elemento puntual que no corresponda a las medidas de mi gráfico, yo podría poner estas directrices de aquí para señalar justamente eso. Entonces, ¿qué pasa? Yo escojo directriz y vamos a suponer que esta arista de aquí, ¿no es cierto?, pertenece a, pertenece a un tipo de pieza o a un elemento aledaño a la figura que necesita ser especificado, ¿no es cierto? Entonces doy un clic aquí, jalo mi recta directriz hasta acá y ahí puedo poner todo lo que se me ocurra respecto a eso. Por ejemplo, que esto es, yo qué sé, supongamos, designemos como si designásemos un perno, ¿no es cierto? Entonces, este es un perno M8. Bueno, si ponemos 8, estamos hablando igual en términos milimétricos, ¿no es cierto? Entonces, simplemente pongamos, no sé, supongamos una designación TR para algún elemento, ¿no es cierto? TR de 1316, ¿no es cierto? TR de 1316, tipo 2. Digamos que esa es una designación técnica para un elemento. Y, bueno, acá puedo modificar algunas cosas respecto al formato, ¿no es cierto? Como son el tamaño, el color de la escritura, el tipo de letra, cómo quiero que esté justificado y tantas otras cosas más, ¿no es cierto? Pongo Enter o cerrar, bueno, en este caso cerrar, y ya se me crea mi referencia. Bueno, aquí se me creó mi referencia chiquitita, ¿no es cierto? Eso es porque a lo mejor en mi estilo de anotación, que está estándar, está muy pequeñita mi letra, ¿no es cierto? Dice, a ver, altura del texto en papel 2.5. Pero bueno, esto no está en 2.5. Esto necesita crecer un poco más. No, está chiquitito todavía. Tenemos que administrar el estilo de texto aquí para que sea del tamaño que yo necesito, ¿no es cierto? Ahí está. Necesito que sea anotativo. Por alguna razón no me reconoce ahorita. Ah, ya. Aquí sí. Listo. Ahora sí me he igualado a los parámetros de lo que tengo en mi documento, ¿no es cierto? Cerrar. Y listo. Ya tengo esta designación adicional, ¿no es cierto? Bueno, esto es para directrices, ¿no es cierto? Una directriz es un objeto de directriz múltiple, está compuesto de un extremo de cota y un segmento de conexión horizontal o curva para dar una dirección de lo que se está haciendo, ¿no es cierto? Otra cosa que se puede hacer es, por ejemplo, poner aquí 1, ¿no es cierto? Cerrar. Y luego podría yo generarme una tabla de designación de partes, ¿no es cierto? Aquí es muy sencillo la inserción de una tabla, simplemente tengo que definir número de columnas, número de filas y llenar cada uno de los campos, ¿no es cierto? Ojo, hay la posibilidad de importar tablas desde Excel, ¿está bien? Entonces, de esa manera, yo puedo trabajar una tablita de designación de partes en Excel
y luego pegarla en el área gráfica. Por ejemplo, aquí dispongo de espacio de área gráfica en este hipotético formato A3, ¿no es cierto? Entonces, si esto estuviera compuesto de muchas partes, digamos que toda esta pieza, a ver, el agujero se llama tobera, acá tengo ranura elíptica, acá agujeros de sujeción, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Yo pudiera sacar directrices y poner referencias que pueden ser números, pueden ser letras, y luego elaborar una tablita de designación, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera logro que el documento sea incluso mucho más expresivo para quien lo esté interpretando. Bueno, ¿qué opinan, muchachos? ¿Dudas respecto a esto? ¿Está todo claro? Sí, sí está todo claro. Bueno, quiero enviarles una tareita. Es una tareita que un poco en el buen sentido les va a forzar a avanzar en lo que es verdaderamente importante en esta parte del ciclo. Yo quiero que para la próxima clase ustedes hagan un documento ya acotado. Ese documento va a ser las vistas del proyecto que ustedes estén desarrollando para el examen final asíncrono. ¿Está bien? Eso quiere decir que si todavía no tienen idea de qué hacer en el proyecto, pues esta semana sí les va a ir a tocar a buscar qué van a hacer del proyecto y por lo menos ya elaborar la lámina de las vistas, del sistema de representación de las vistas del objeto que ustedes están diseñando y ya tiene que venir acotado. ¿Está bien? Ese va a ser su deber para la próxima clase. Un poco el ejercerles esta presión es que para la próxima clase ustedes ya tengan el 25% del examen final asíncrono realizado y me va a dar la posibilidad de revisar e incluso en una subsiguiente clase hacerles un pequeño feedback de todo lo que está bien y de todo lo que está mal para que el momento que ya llegue el producto final de ese proyecto no cometamos errores en la parte de acotación, por ejemplo. ¿Está bien? Recordad que la próxima clase estaremos viendo el capítulo referente a lo que son costes, estructuras y planos de detalle. Entonces, yo tranquilamente pudiera llegar, si es que organizo bien mi tiempo, a la próxima semana elaborada ya la lámina del sistema de representación del objeto que estoy diseñando. Y si es que quiero presionarme un poquito más, puedo ya incluso hasta desarrollar la perspectiva. ¿No es cierto? Entonces, con facilidad, para el próximo miércoles yo puedo tener el 50% de mi examen final asíncrono ya terminado. Revisar lo que veremos la próxima clase sobre costes, roturas o planos de detalle y albergar la información que necesito para completar el otro 50%. Entonces, es importante que nos centremos ya en eso. Entiendo que en estas fases del ciclo todas las materias se presionan un poquito más, pero tenemos que administrar bien nuestro tiempo y esto nos va a facilitar que para la semana de exámenes lleguemos con un proyecto básicamente terminado, que a la larga me sirve como práctica, ¿no es cierto? Al mismo tiempo que voy trabajando, voy practicando y puedo llegar tranquilamente bien preparado para un examen final síncrono de esta materia al menos. No sé si haya dudas respecto a la tareita que tenemos para la próxima semana. ¿Qué opina usted? Profe, A ver, Brian, cuéntenos. profe, sobre el proyecto, o sea, podemos hacer esa cosa porque figura así como los deberes que me los mandó usted. Sí, Brian, pero siempre y cuando ustedes sepan qué es lo que están haciendo. A ver, por ejemplo, ¿alguien de ustedes me puede decir qué es esto? ¿Conocen lo que es esto? ¿Alguien de ustedes? Usted, Mateo, ¿conoce lo que es eso? No, profe. Entonces, le hago una pregunta capciosa, Mateo. ¿Sería coherente que usted me muestre esto como proyecto final sin ni siquiera saber lo que es? Pues no. Yo creería que no, ¿no es cierto? Hasta para saber si está bien hecho, necesito conocer si es que esto es
esto es, yo qué sé, parte de un elemento mecánico, parte de un sistema de tuberías, yo qué sé, ¿no es cierto? Entonces, ya remontándome a su pregunta, Brian, pueden hacer absolutamente lo que sea, pero tienen que saber lo que es, ¿no es cierto? Si ustedes se buscan en Pinterest, en YouTube, en Google, en cualquier medio de búsqueda, ¿no es cierto? Una pastecita chévere para trabajar y todo, pero no saben lo que es, eso no puede ser un proyecto final. Porque ¿qué van a ir a poner de título? ¿No es cierto? Figura de examen final. Si llega así, ustedes saben que eso tiene cero. Ustedes tienen que codificar bien las cosas que van haciendo. Entonces, eso sería el único requerimiento, Brian, que puede ser lo que sea, siempre y cuando ustedes sepan lo que es y qué es lo que hace y cómo funciona. Y luego, tienen que buscar algo cuyo grado de dificultad no sea ni imposible, ¿no es cierto?, al punto de que ya nomás el proyecto llega incompleto por la gran dificultad que alberga, o una piecita así recontra sencilla, ¿no es cierto?, que muy posiblemente en tiempo de trabajo no implique más allá de 1 hora y media entre todo el proyecto final, ¿no es cierto? Tienen que tratar de buscar ese equilibrio acorde a sus capacidades también, pero tampoco entremos en facilitismos, ¿está bien? Porque si por ahí algún compañero se pule un poquito y hace un chévere diseñito de lo que sea, bien hechito, bien estructurado, con un grado de dificultad notorio, no le puedo poner a él la misma nota de alguien que hace un vaso totalmente cilíndrico, ¿no es cierto? Porque el uno no tiene grado de dificultad alguno y el otro sí tiene grado de dificultad. ¿Está bien? Entonces tratemos de hallar ese equilibrio. No sé si con eso, Brian, queda respondida su consulta. Sí, profe, muchísimas gracias. Chévere. A ver, les comparto algunas cosas que por ahí me han dicho. Un compañero está diseñando un artefacto decorativo en el cual se ponen los palitos de incienso que venden a veces, ¿no es cierto? Me ha enviado una foto y sí, está bastante bien. Una compañera de ustedes o de otro curso de ingeniería está haciendo como proyecto final una ficha de Lego. Ustedes van a decir que fácil, no, porque la ficha de Lego tiene muchísimas aristas ocultas en la parte interior donde se engrana con las otras fichas, entonces no es un proyecto fácil. Algún compañero de ustedes dijo que quiere hacer una patineta, me parece bien, tendrá que hacer todo el diseño de la patineta, ¿no es cierto? Con la parte de los ejes, las rueditas, la superficie como tal de la tabla, etcétera, etcétera. Son proyectos que no son recontra difíciles, que no son facilísimos y que encajan bien dentro de la temática de ser un proyecto de examen final. Eso les comparto como cosas que ya me han dicho que se tienen pensado hacer. De ciclos anteriores, en algún momento algún compañero hizo una suspensión frontal de una bicicleta, ¿no es cierto? Me pareció un muy buen proyecto. Han hecho entenallas, han hecho a los estudiantes que normalmente hemos trabajado en ingeniería automotriz, piezas del área mecánica. Eh, yo diría que cualquier cosa que ustedes estén en capacidad de hacer bien y de conocer qué es y qué hace, ¿no es cierto? Si se buscan algo así al azar, que no tienen idea lo que es y eso me presentan, a lo mejor no van a tener una buena nota. ¿Está bien? ¿Alguna duda adicional? Profe, yo tengo una duda. Claro, Fernando, déjeme saber. Al inicio usted nos recomendó trabajar en milímetros, entonces supongamos que vayamos a hacer algo que mida, yo que sé, 1 metro de alto. Entonces, de esa medida de 1 metro le pasamos a milímetros. Sí, pueden hacerlo así o pueden directamente en el AutoCAD poner que van a trabajar en metros, ¿no es cierto? Configurando las unidades de AutoCAD. Si ustedes se fijan en me parece, el primer tutorial que pusimos, el tutorial de reconocimiento del área gráfica de AutoCAD, ahí está especificado cómo fijar las unidades de AutoCAD. Listo, profe, también tengo otra duda. Supongamos Claro. que también se va a hacer algún, no sé, algún artefacto de madera o algo y que tiene, yo que sé, que le pasan pernos o algo, tienen que ir o sea, dibujados los pernos, digamos, En o realidad los sí. agujeros pasantes.
En realidad sí, Fernando. Por eso es, a ver, recuerdan, yo les decía la clase anterior, eh, no se pongan muy excelsos en qué quieren hacer el proyecto, pero tampoco pierdan tiempo. A veces uno dice, ah, ya, voy a hacer esto, luego se están dando cuenta que lo que quieren hacer tiene tornillitos, tiene nervios, tiene cosas, todo tiene que aparecer ahí, pues, ¿no es cierto? Por eso, de lo que les contaba, de este estudiante que quería hacer, que terminó haciendo la suspensión de una bicicleta, él dijo que va a hacer la bicicleta entera. Luego se dio cuenta el problema en el que se iba a meter, ¿no es cierto? Entonces, trató de minimizar la dificultad y terminó haciendo solamente la suspensión. Y en la suspensión le costó muchísimo trabajo porque la suspensión no es solo lo que vemos por fuera, ¿no es cierto? Tiene las cámaras internas, cimbras, anillos al interior, todo tenía que aparecer ahí. De no, es un objeto decorativo de suspensión, no es una suspensión, ¿no es cierto? Entonces, muy atentos con eso, porque lo que dice usted, Fernando, es muy a tener en cuenta. Por ahí alguien dice, ya, yo voy a hacer este carrito de juguete. Pero piensan que el carro de juguete es lo que yo veo exteriormente y no es solamente eso, ¿no es cierto? Tendrá el carrito de juguete, la ruedita que se asienta en algún lado y todo lo demás, y todo eso tendría que aparecer ahí. Ahí la dificultad y el por qué es un proyecto de examen final, porque sí requiere un muy buen análisis, pero tampoco es algo imposible de lograr. Una hora bien puesta en internet buscando en estas páginas que les he comentado, les pueden permitir hallar un objeto chévere para hacer. Y ojo, también pueden ser partes de objetos, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo qué sé, ustedes van a diseñar la hélice de una licuadora. Está bien, eso sería un muy buen proyecto, ¿no es cierto? Con su cierto grado de dificultad, bastantes aristas curvas, por ahí el engrane con el que coge al eje del motor de la licuadora, ¿no es cierto? Pero si ustedes dicen van a hacer la licuadora, se están metiendo en un liazo, ¿no es cierto? Dificilísimo, súper difícil. Pero si solamente me centro en hacer la hélice, ¿no es cierto? Ahí estoy hablando de otra cosa. O tapa de licuadora, ¿no es cierto? Pensando en este artefacto que creo a todos se nos puede venir a la mente rápido lo que es una licuadora y de qué partes está compuesta. ¿Está bien? Entonces, ojo con eso, para que lo que sea que consideren hacer, lo consideren en todos sus aspectos. ¿Alguna duda más? Yo tengo una duda, profe. Díganos, Mateo. Puede ser, bueno, o sea, es el objeto que nosotros elijamos y tiene que ser con las tres vistas principales, no importa en qué sistema. No importa el sistema, Mateo. No, eso ya queda en su discernimiento de qué es lo más apropiado y conveniente para usted. Ya. Y las cotas, profe, tienen que ser, digamos, si yo escojo un accesorio de un auto, por ejemplo, las cotas tienen que ser estrictamente las mismas digamos, de ese accesorio de un auto, o pueden ser aproximadas siempre y cuando no sea deforme la imagen. Podrían ser aproximadas, Mateo. A ver, supongamos que, ojo, pero no, lo único que les ruego es no se metan en muchos líos. Supongamos que alguien quiere hacer un plato de suspensión, pero no tiene propiamente el plato de suspensión para empezar a sacar medidas y busca en internet y resulta que no hay información sobre platos de suspensión, qué medida tienen y todo lo demás. Pero a lo mejor, por digamos, alguna experiencia que usted tiene en su cabeza muy claro el tema dimensional de un posible plato de suspensión. Entonces, agréguele las medidas a usted. En ese caso, usted va a entrar en una dinámica perfecta de lo que nosotros dijimos en nuestra primera clase, el proceso del diseño. ¿Qué le va a tocar hacer? Primero en una hojita de papel a mano alzada, ¿no es cierto? E irle agregando medidas para ver si es que es verdad que ahí se configura un plato de suspensión, justo como usted dice, que no sea deforme o que no se vea como un plato de suspensión. Por eso yo creo que es más fácil, ojo, y no tengo ningún empacho en decirlo, yo creo que es más fácil por ahí rebuscar en el internet.
rebuscar y rebuscar y rebuscar. Y uno a veces se encuentra con las cosas más, perdón, la redundancia, rebuscadas, pero que son perfectas para proyecto final, ¿no es cierto? Y de paso ya encuentro que está elaborada la perspectiva, ya está elaborada el sistema de representación, y yo quiero solamente replicar, no importa, eso no importa, incluso le puedo dar mis toques de personalización. Yo qué sé, por ahí encuentro el diseño de cómo hacer un esfero de forma cuadrada, me invento, ¿no es cierto? Y hasta ya tengo información de cómo es internamente la estructura de este esferito, la punta, la tapa, yo qué sé. Pero no me gusta el largo total o no me gusta una forma específica, bueno, le cambio, le hago a mi gusto, ¿no es cierto? Eso es parte del diseño. Pero ya tengo una muy buena, un muy buen parámetro para hacer mi proyecto final. No voy a tener que inventar yo todo y voy a estar menos expuesto a errores. Por eso, si usted quisiera hacer lo que sugiere, estaría excelente. O sea, yo no me puedo jamás oponer a algo así. Pero al mismo tiempo les digo, pilas, no se metan en problemas. Y uno quiere hacer maravillas y el rato se da cuenta que no ha sido así nomás y el rato ya se acabó el ciclo y el rato no tengo nota de mi examen final así. Y de paso no tengo las notas de los deberes que son parte del desarrollo de este examen final así. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda? Bueno, en todo caso recuerden que siempre pueden acudir a mi persona a través de los canales de comunicación que básicamente son el mail y el WhatsApp para hacerme consultas puntuales sobre sus proyectos o sobre cualquier aspecto de la materia. Toda consulta será bienvenida y será tratada de responder con la suma brevedad del caso. Pero sí, les ruego, organícense y pónganse a trabajar. Por lo pronto esto sería todo, muchachos. Dejemos la clase hasta ahí. Recuérdenles a sus compañeros observar este video y que lo vean de principio a fin para que también sepan cuál es la tarea para la próxima semana. Y sin más, estaríamos viéndonos el próximo miércoles. Quiero que se cuiden bastante, que organicen bien su tiempo y le pongan todas las ganas del mundo, que estamos en la fase final del ciclo. Lo mejor que podemos hacer es redondear este ciclo que Dios mediante será el último de una virtualidad al 100%, y Dios quiera el próximo ciclo nos podamos ver por ahí por el campus en una u otra materia. Así que ya que entre comillas estamos cerrando esta etapa, hagámoslo de la mejor manera, con todo el énfasis del mundo, y sé que van a tener resultados maravillosos. Un abrazo para cada uno de ustedes y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, ingeniero. Pasen muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.